Hola, soy la maestra María Guadalupe Osorio y estamos en el canal Guadalupe Osorio para poder ver un nuevo video sobre geometría analítica que corresponde al tema de encontrar la ecuación de la circunferencia que pasa por 3 puntos. Los invito a que se suscriban, acuérdense, el canal es Guadalupe Osorio y los invito a que den un like al video para que podamos continuar realizando nuevos videos. Bueno, comencemos. Muy bien, como les estaba diciendo, vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia que pasa por 3 puntos dados. En este caso, el ejercicio nos dice, encuentre la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos y nos dan los puntos. El primer punto es el punto A con coordenadas menos 2 con 1, el punto B con 3,0 y C con 0, menos 2. Muy bien, ya que tenemos en este caso los puntos, conocemos cada uno de esos puntos. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuestra fórmula general de la circunferencia para poder realizar este ejercicio. Nuestra fórmula general de nuestra circunferencia está dada por x cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Ahora que tenemos nuestra ecuación de la circunferencia, nuestra ecuación general de la circunferencia, lo que vamos a hacer es sustituir los puntos x, y de cada uno de ellos para obtener una nueva ecuación. Por ejemplo, vamos a tomar en este momento nuestra primera ecuación, nuestro primer punto, que es A, que tiene las coordenadas menos 2 con menos 1. En este caso, menos 2 es x y 1 es y. Entonces, sustituimos las x y las y en nuestra ecuación general y empezamos a resolver. Entonces, en este caso, quedaría menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más d por menos 2 más e por 1 más f igual a 0. Y entonces quedaría en este momento, menos por menos nos da más, 2 por 2 son 4, más 1 menos 2d más e más f igual a 0. Ahora, reducimos nuestra ecuación y quedaría 5 menos 2d más e más f igual a 0. Vamos a pasar nuestro 5 para el lado derecho de nuestra ecuación para que quede nuestra ecuación como menos 2d más e más f igual a menos 5. Y vamos a obtener una primera ecuación. En este momento lo que vamos a hacer, vamos a borrar nuestra... nuestra goma. Okay. Vamos a borrar nuestro escrito tantito y vamos poniendo, le voy a poner de color moradito, a ver si se ve. Sí se ve. Entonces vamos a ponerlo de color moradito, las ecuaciones que vamos obteniendo. Ok, nuestra primera ecuación es menos 2d más e más f igual a menos 5. Es nuestra primera ecuación. Voy a poner con un circulito y es nuestra primera ecuación. Hacemos lo mismo con las otras ecuaciones. Entonces, la segunda ecuación,
que vamos a obtener es con el punto B. Entonces hacemos lo mismo con el punto B, quedaría 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más D por 3 más E por 0 más F igual a 0. Resolvemos en este momento, quedaría 3 por 3, sería 9 más 0 más 3D más 0, E por 0 pues es 0, más F igual a 0. Reducimos y nos quedaría 9 más 3D más F igual a 0. Hacemos lo mismo, pasamos en este caso las constantes para el lado derecho y quedaría, en este momento quedaría 3D más F igual a menos 9. Y sería nuestra segunda ecuación. Vamos a ponerlo 3D más F igual a menos 9. Posteriormente, ahora lo que vamos a hacer va a ser escribir la tercera ecuación, pero ahora utilizando el punto C. Y entonces en este momento quedaría 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más D por 0 más E por menos 2, no me alcanzó, más F igual a 0. Empezamos a resolverlo y quedaría 0 más 4 más 0 menos 2E más F igual a 0. En este caso quedaría 4 menos 2E más F igual a 0. Este 4, que lo tenemos como constante del lado izquierdo, pasa para el lado derecho y quedaría, como es positivo, queda negativo y quedaría menos 2E más F igual a menos 4. Y ahora ya tenemos directamente, ya vamos a tener, voy a borrar en este momento nuestra fórmula general. Ya tenemos aquí tres ecuaciones, que sería menos 2E más F igual a menos 4. Tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Muy bien, ahora ya que tenemos estas tres ecuaciones, vamos a empezar a trabajar por el sistema de reducción, el sistema de ecuaciones por reducción por suma y resta. Vamos a utilizar nuestro sistema de ecuaciones, que lo vamos a poner en este momento en la caja blanca, en una cajita blanca. Vamos a utilizarlo para con la resolución de sistemas de ecuaciones por reducción por suma y resta. Muy bien, vamos a entonces a borrar cómo obtuvimos las ecuaciones. Muy bien, entonces ya que tenemos, como les estaba diciendo, las ecuaciones, vamos a ir tomando por pares para resolver nuestras ecuaciones. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar la 1 y la 2. Podríamos haber tomado la 1 y la 3. Eso va a depender, en este caso, de cómo, pues va a depender cómo tengamos nuestra cuestión de nuestras variables.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿qué variable voy a sustituir para poder resolverlo? Bueno, empecemos con las dos primeras. Por ejemplo, voy a volver a escribir menos 2D más E más F igual a menos 5 y 3D más F igual a menos 9. Muy bien, si nosotros vemos, tenemos la variable D, la variable E y la variable F. Tenemos tres variables. Entonces, en la ecuación 3, solamente tengo dos variables, que es la E y la F. Y en la ecuación 2 tengo la D y la F. No coincide con la cuestión de la D. Y después en la ecuación 1 no coincide tampoco con la menos 2D. Y sí tenemos E y tenemos también F. Entonces, como nada más tenemos lo que es, en este caso, las variables E y F, la que tengo que sustituir, o más bien la que tengo que desaparecer, es la variable, en este caso, menos 2D y 3D. O sea que tengo que quitar la variable D para poder trabajar en cierto momento con la ecuación 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a multiplicar directamente. Toda la ecuación, la primera ecuación la voy a multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque voy a quitar, en este caso, en cierto momento, la variable D. Entonces, para poderla quitar, como tengo acá un signo negativo en el 2D, tengo un signo negativo y tengo un signo positivo, con suma y resta la puedo quitar. Pero para que pueda hacer esto, tengo que multiplicar toda la ecuación por 3 de la primera ecuación y la ecuación de abajo por 2 para que igualemos, en este caso, los coeficientes y con los signos diferentes los podamos eliminar. Vamos a ver, multiplico 3 por 2, nos toca a 6. D más que tenemos afuera por menos que tenemos adentro queda menos 6D. Después 3 por E nos corresponde a 3E. Después más por más pues es más. Más por más es más. Y después 3 por F sería 3F. Esto es igual a 3 por 5, 15. Más por menos nos corresponde a menos. Y ya cambiamos en cierto sentido, o más bien escribimos una ecuación equivalente para la primera ecuación. Después vamos a hacer lo mismo con la ecuación de abajo, pero ahora con el coeficiente 2, que en este caso el coeficiente 2 de la primera ecuación sería 2 por 3, quedaría 6D, más 0, más 2F igual a menos 18. Muy bien, ahora ya con esto lo que vamos a hacer es sumar la primera ecuación y la segunda ecuación. Y entonces quedaría, en cierto momento quedaría menos 6 y más 6 nos corresponde a 0. Después más 3 más 3E más 0 nos corresponde a 3E. Y después, en este caso, más 3F y más 2F nos corresponde a 5F igual, menos y menos se suman, entonces queda
en este momento nos queda menos 33. Y voy en este caso a tener ya una nueva ecuación que en este momento es 3e más 5f igual a menos 33. Y ya tengo en cierto momento utilizando lo que es nuestra primera y segunda ecuación y ya los traduje en una sola ecuación con la cual vamos a trabajar. Ahora, si vemos con la ecuación 3, tenemos las mismas variables. Tenemos la variable e y la variable f. Entonces, utilizo la ecuación que ahorita acabamos de escribir como nuestra primera ecuación. Entonces quedaría 3e más 5f igual a menos 33. Y después pongo nuestra última ecuación, que es nuestra tercera ecuación, menos 2e más f igual a menos 4. Hacemos lo mismo que hicimos con la ecuación 1 y la ecuación 2. Vamos a ir quitando cuestiones de variables y entonces si nosotros vemos dónde podemos quitar nuestra cuestión de nuestras variables, pues en cierto momento es con las variables e. ¿Por qué? Porque tengo un signo negativo que podemos sustituirlo. En este caso, por ejemplo, pasaría que si multiplico el de arriba por 2 y 3, el de abajo, podríamos eliminar las variables. ¿Por qué? Porque el de arriba es positivo y el de abajo es negativo. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos en nuestra ecuación solamente números positivos? Por ejemplo, que hubiera quedado 3e más 5f igual a menos 33 y 2e más f igual a menos 4. En este momento pues no podríamos, si yo pongo acá 3, perdón, acá 2 y acá ¿cómo se llama? 3, no se podría, ¿cómo se llama? No se podría eliminar. Lo que haríamos aquí es aumentar en alguno de ellos un signo negativo. Por ejemplo, yo ahorita pondría el signo negativo en la parte de abajo, por ejemplo, aquí en menos 3, y multiplicar toda la ecuación inferior por menos 3. Y entonces con eso podríamos quitar directamente la variable que vamos a trabajar. ¿Sí? Lo mismo pasaría en cierto momento si tuviéramos, en este caso, hubiéramos tenido, digamos, 3e más 5f igual a menos 33 y tuviéramos, por ejemplo, e más f igual a menos 4, si nos hubiera quedado en este sentido. Aquí directamente, por ejemplo, quedaría en cierto momento, aquí 1, ¿sí? Y menos 3 multiplicamos el de abajo para poderlos eliminar. Ahora, otra posibilidad que nos pueden dar o otra situación que podemos encontrar es que cada uno cada una de estas ecuaciones, vamos a quitarle aquí, acá le puse un 5 por estar copiando. Cada uno nos dé, por ejemplo, en este caso, esta ecuación. Que nos diera esta ecuación. Para poder eliminar la cuestión de la variable, lo único que tendría que hacer, por ejemplo, cuando tengo una variable única, que es en este caso e, con un valor 1,
y un valor 1, pues lo único que tendría que hacer es multiplicar alguna de ellas por menos 1 para que directamente cuando lo multipliquemos podamos tener uno positivo y uno negativo para poder hacer la cuestión de la eliminación. Bueno, son los casos que podamos tener. En nuestro caso, lo que vamos a hacer no está tan difícil. Como tenemos positivo y negativo, lo único que vamos a hacer es multiplicarlo. En este momento voy a multiplicar la de arriba por menos 2, por 2 y la de abajo por 3. Y entonces quedaría 6e más 30f igual a menos 66. Y en la de abajo quedaría menos 6e más 3f igual a menos 12. Ahora, en este momento quedaría ahora una ecuación que en este caso, por ejemplo, 6e menos 6e nos corresponde a 0 más 30f más 3f es igual a 33f y esto es igual a menos 66 menos 12 es igual a menos 78. Entonces ahora ya tenemos una ecuación en donde tenemos 33f igual a 78. Resolvemos para f, que quiere decir este 33 que tenemos acá, lo pasamos hacia acá, dividiendo. Acá me equivoqué, puse 30. Y no es 30, hasta ahorita me estoy dando cuenta. Perdón. Acá es 2 por 5, 10. Acá era 10f. Un error de dedo. Qué bueno que lo vi ahorita porque si no tendríamos problemas. Y ahorita que estaba yo analizando, digo, no. Entonces, en este momento tendría, sí es 0 más, ahora sí, 13f. Entonces, en este caso quedaría 13f igual a menos 78, como les estaba diciendo, el resultado que tengamos acá pasa para allá con signo diferente. Aquí está multiplicando y entonces va a pasar dividiendo. Y entonces queda f igual a menos 78 sobre 13. Hacemos la operación y nos corresponde en este momento a menos 6. Más menos entre más nos da menos. Y entonces tenemos 78 entre 13 es 6. Y ya tenemos el primer valor de nuestra variable f. Entonces tenemos nuestra variable f que corresponde a menos 6. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer en este caso, vamos a utilizar nuestra segunda ecuación. Voy a borrar vamos a borrar en este momento la primera que acabamos de hacer, nuestro primer resultado. Vamos a borrarlo. Y entonces ahora voy a utilizar nuestra ecuación 2. Nuestra ecuación 2 que dice que tenemos 3d más f igual a menos 9. Vamos a sustituir en este caso, como nada más tenemos en cierto momento, vamos a sustituir el valor de f para encontrar la variable d. Vamos a ver, en este caso quedaría 3d que más menos 6 es igual a menos 9. 3d menos 6 es igual a menos 9. Este menos 6 pasa para el otro lado de la ecuación con signo positivo y queda 3d es igual a menos 9 más 6.
Y entonces queda 3D es igual a menos 3. Este D que está multiplicando pasa para acá dividiendo. Y quedaría D es igual a menos 3 sobre 3. Y entonces D es igual a 1. Perdón, menos 1. Menos 1. Y entonces ya tenemos dos variables. Tenemos la variable D y la variable F. Ahora, ya teniendo esas dos variables, vamos con la que está, que en cierto momento está completa, que es la variable, la ecuación 1. Entonces vamos a borrar ahora de este lado para poderlo realizar. Y entonces tendríamos menos 2D más E más F igual a menos 5. Ahora lo que vamos a encontrar en este caso va a ser nuestra variable E. Entonces sustituimos los valores de las variables D y F en nuestra fórmula. Y entonces quedaría menos 2 que multiplica a menos 1 más E más, en este caso, menos 6 igual a menos 5. Quedaría menos por menos nos da más, 2 por 1, 2. Más E menos 6 es igual a menos 5. Y entonces en este momento quedaría E menos 4 igual a menos 5. Este menos 4 pasa para el otro lado de la ecuación con signo positivo y quedaría E es igual a menos 5 más 4. E es igual a menos 1. Y ya tenemos en este sentido nuestras variables D, E y F. Muy bien, retornemos entonces ahora, ya tenemos esto, lo que vamos a retornar es a nuestra ecuación general, en donde tenemos que nuestra ecuación general es x cuadrada más y cuadrada más dx más y más f igual a 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir, ahora vamos a sustituir lo que son las variables d, la variable e y la variable f, dejando las x y las y tal como están. Y entonces quedaría x cuadrada más y cuadrada, ponemos nuestra variable d, que en este caso es menos 1, menos 1, dejamos nuestra x, después ponemos nuestra variable e, que en este caso nuestra variable es igual a menos 1, y dejamos nuestra variable y. Ahora, después ponemos nuestra f, que en este caso nuestra f corresponde a menos 6. Y terminamos nuestra ecuación igual a 0. Entonces, ya viendo de esa forma, quedaría x cuadrada más y cuadrada menos x menos y menos 6 igual a 0. Y ya tenemos nuestra ecuación de la circunferencia utilizando 3 puntos de ella. Entonces, en este caso, ese sería nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio para
solventar en este caso nuestro video y poder así resolver algunas otras dudas en cierto momento con diferentes escenarios de nuestros puntos. Muy bien. Muy bien. Ahora suponemos que tenemos una circunferencia y en esa circunferencia vamos a encontrar los puntos A, que en este caso va a ser 0,0, el punto B, que en este caso es 3,1 y el punto C, que va a ser 5,7. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que en nuestra primera ejercicio. En nuestro primer ejercicio vamos a utilizar nuestra ecuación de nuestra circunferencia, nuestra ecuación general, que es x cuadrada más y cuadrada más dx más y más f igual a 0. Sustituimos entonces los valores de x por los valores de los puntos. Entonces tendríamos 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más d por 0 más e por 0 más f igual a 0. Entonces, aquí si nosotros vemos nuestra primera variable, si nosotros resolvemos, quedaría 0 más 0 más 0 más 0 más f igual a 0. Entonces, nuestra primera variable, este está sencillo, nuestra primera variable va a ser siempre, en este caso, 0. Después, hacemos en cierto momento, perdón, nuestra primera variable, nuestra primera ecuación, esta es la primera ecuación, perdón. Ecuación 1 es f igual a 0. Vamos con la segunda ecuación, que aquí en este caso quedaría 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más d por 3 más e por 1 más f igual a 0. Quedaría 3 por 3, 9, más 1 más 3d más e más f igual a 0. 10 más 3d más e más f igual a 0. Este 10 lo pasamos para el otro extremo de la ecuación y quedaría 3d más e más f igual a menos 10. Y sería nuestra segunda ecuación. Entonces tendríamos 3d más e más, no parece e, ahora sí, más e más f igual a menos 10. Ecuación 2. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la segunda ecuación, la tercera ecuación. Y nuestra tercera ecuación quedaría en este momento como 5 al cuadrado más 7 al cuadrado más d por 5 más e por 7 más f igual a 0. 5 por 5, 25, más 7 por 7, 49, más 5d más 7e más f igual a 0. Sumamos en este caso 25 y 49 y nos da 74. 74 más 5d más 7
E más F igual a 0. Este 74 pasa para el otro extremo y queda nuestra ecuación 5D más 7E más F igual a menos 74. Y ya tenemos la tercera ecuación. 5D más 7E más F igual a menos 74. Muy bien, tenemos ya las tres ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Como la ecuación 1 en este ejemplo es igual a 0, pues no la tenemos que utilizar porque no nos daría ningún valor. ¿Por qué? Porque ya está igualada a 0. Entonces lo que vamos a hacer va a ser utilizar la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 para poder quitar en este sentido la cuestión de los valores. Entonces empezamos. Quedaría 3D y 5D. Vamos a eliminar directamente, pues eliminamos la F. No, la F ya sabemos que es 0. Entonces quedaría, como F es igual a 0, quedaría 3D más E más 0 igual a menos 10. Y abajo quedaría 5D más 7E más 0 igual a menos 74. Entonces quedaría 3D más E igual a menos 10, 5D más 7E igual a menos 74. Muy bien. Ya que tenemos eso, lo que vamos a hacer es eliminar en cierto momento la cuestión de las variables. Aquí es donde yo les estaba diciendo que teníamos los valores positivos en todo momento. Por ejemplo, tengo más 3D más E. Abajo tengo más 5D y más 7E. Lo que vamos a hacer entonces, lo voy a multiplicar. La primera la voy a multiplicar por menos 5 y la de abajo por 3. Y entonces multiplicamos todas las ecuaciones por esos números y quedaría 5 por 3, 15, menos 15D más, en este caso, más por menos nos da menos 5E. Esto es igual a menos 10 por menos 5 nos da 50. Y después abajo quedaría 3 por 5, 15, 15D, más, en este caso, 21E. Esto es igual a 3 por 4, 12, llevamos una, 3 por 21 y una 22, 222, menos 222. Y entonces, en este caso, ya quitamos directamente la primera variable, que es la variable D, y vamos a encontrar la variable E. Entonces, 21 menos 5 nos da 16E, y esto es igual a 222 menos, menos 222 más 50. Y entonces nos corresponde
a menos 172 menos 172 quedaría en este caso, vamos a borrar ahora acá de este lado, perdón, 16e es igual a menos 172. Este 16 que está acá pasa para acá dividiendo. Y entonces queda E es igual a menos 172 sobre 16. Y nos da como resultado el valor de menos 10.75. Y ya tenemos el primer valor que es E. Bueno, en sí tenemos dos, el valor de F y el valor de E, que en este caso el valor de E va a ser menos 10.75. Ahora sí, en este caso puedo sustituir nuestro valor para encontrar directamente nuestro valor de, en este caso, nuestro valor de D. Lo voy a sustituir en la variable que es más fácil, que sería 3D más E más F igual a menos 10. Sustituyo los valores y quedaría 3D menos, en este caso quedaría menos 10.75 más F, que en este caso es 0, igual a menos 10. ¿Cómo se llama? Este menos 10 pasa para el otro extremo, menos 10.75, pasa para el otro extremo sumando y quedaría 3D es igual a menos 10 más 10.75 y entonces queda D es igual a 3D es igual a 0.75 positivo. D es igual a 0.75 sobre 3. Y nos da el resultado de 0.25. Entonces ya tenemos nuestros valores, que en este caso es 0. F es 0, nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro valor para, para Y, perdón, nuestro valor para F es 0, nuestro valor para E es 10 menos 10.75 y nuestro valor para D es igual a 0.5. Entonces tendríamos en este caso nuestra ecuación de nuestra circunferencia como sigue. Entonces tendríamos x cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Nuestro resultado quedaría de la siguiente forma. Quedaría x cuadrada más y cuadrada más 0.25 de x más, en este caso, quedaría, perdón, es menos 10.75 de y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque f es igual a 0.
y entonces directamente ya tendríamos nuestra ecuación de nuestra circunferencia. Muy bien. Vamos ahora a terminar en este caso ya nuestro video con estos dos ejercicios que hicimos. Son un poco largos y el hecho es estar practicando y practicando. En este fin de semana espero subir otros dos ejercicios sobre la circunferencia pasando por 3 puntos, y después vamos a empezar ahora con la siguiente cónica que vamos a trabajar, que sería la cuestión de parábola. Bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. No se olviden suscribirse y darle like a los videos para que podamos seguir subiendo más videos de matemáticas y de programación. Más adelante vamos a empezar a subirlos. Bueno, nos estamos viendo. Que tengan bonita fin de semana. 0 horas. Y pues ya escucharon, son las 0 horas y nos estamos viendo después. Buenas noches.